Muy buenas noches. Esta transmisión es muy especial porque es una recomendación literaria de lo que yo podría decir uno de los mejores libros que yo he leído. En mi tiempo libre me encanta leer ensayo y este es un ensayo que para mí me ha explicado el por qué tal vez soy un fan de esta serie, que el 20 de este mes, el 20 de diciembre, va a llegar a su episodio final. Independientemente de cómo venga este episodio, a mí me gustaría hacer a través de este libro de Fernando Ángel Moreno, que es un investigador español de la Universidad Complutense de Madrid, y como un buen ensayo que está documentado con la bibliografía APA, nos lleva a otros textos excelentes. Sean no ustedes fans de Star Wars, se vayan a ver o no la serie, pero si quieren pasarse un momento agradable, definitivamente hay que tener un cierto bagaje de quiénes son los personajes para entender algunos de los arquetipos de este libro, de este ensayo. Y primeramente vamos a abrir, por ejemplo, con la cuestión de los fetiches, ¿no? Aquí hay algunos fetiches que son clásicos, objetos sublimes de la saga. Es una cosa a la que le damos un afecto porque simboliza una ideología cuya promesa es la felicidad. Sentir los que lo poseemos es de algún modo poseer a la saga, dice el maestro Moreno. Sin embargo, también podemos contemplar otra forma de posesión de la saga y la más importante, profundizar en ella. Me parece que es parte de la saga de una cultura de masas impresionante que ha trascendido ideologías, creencias, religiones. Para los que tal vez nos entusiasmamos hace algunos años cuando volvió a salir el tráiler, habla el autor en el capítulo 5 cuando empieza a hablar del despertar de la fuerza. Dice, el tráiler comienza con una simple nota de piano. La soledad del individuo sin mitos, sin Star Wars. La nota de piano representa al individuo separado de la comunidad, principio de la nueva entrega tan deseada y tan temida por todos. Las ruinas del pasado, las leyendas, las historias, ese destructor imperial como aquella catedral gótica de lo que representa la saga. Para los que pudieron ver o bien tienen esa reseña, la nueva personaje que es Rey es muy diferente a los otros personajes. Es importante hacer esta reflexión porque no es solo una película más. Como bien refiere el autor, a veces es un poco triste escuchar. No le pido mucho a la película, no es para pasar el rato. Según el autor, ese tipo de frases sugieren un cierto adoctrinamiento estético, donde la coherencia argumental, cito, el realismo y la profundidad filosófica son parámetros para cualquier medir obra estética. Eso trae consigo, como él mismo lo refiere, la obsesión por la verdad, que denota un conocimiento y falta de la teoría de la literatura. Está lleno de figuras literarias. O sea, simplemente estamos hablando, por ejemplo, de que está incluida la analogía del Mesías. Está inmiscuida incluso en esta lucha dialéctica entre la separación de la iglesia y el Estado, donde tiene que llegar, en este caso le llaman en la saga, el elegido, que bien saben todos que es Anakin Skywalker. Para empezar, pues yo haría las apreciaciones más grandes del libro, recordando que el autor hace algunas divisiones pedagógicas de la saga. Refiere a las primeras películas que empezaron en los 70s, donde Luke Skywalker o Mark Hamill es el protagonista, como la trilogía del héroe. Estamos hablando del episodio 4, 5 y 6, donde George Lucas intervino de una manera no tan directa, y posteriormente, por ejemplo, cuando yo era niño, que me tocó esa época, la trilogía del sabio, que hablaría de la película 1, la amenaza fantasma, la guerra de los clones, o yo le pondría ahí la caída de la Orden Jedi y la venganza de los Sith. Después habla de un Star Wars crepuscular. Incluye a Rogue One, a la serie televisiva Clone Wars, de la que hace muchas citas. Incluso, por ejemplo, este personaje es de Clone Wars. Y también obviamente incluye a la primera entrega de la última trilogía, donde aborda a Rey, que bien alegóricamente se llama el despertar de la fuerza. La fuerza también es un concepto y una cosa bien importante porque citan a George Lucas dentro de la obra y dice George Lucas, he incorporado en la fuerza una cierta espiritualidad para la juventud. En esta era de la globalización, en esta era donde incluso la derecha y la izquierda asienten o ven como una realidad a la globalización, George Lucas introduce este concepto de espiritualidad en las juventudes. O sea, cuando a veces está de moda, no, yo no creo en la religión, esto, lo otro,
habla de una manera extraordinaria de esta relación que tienen, por ejemplo, los Jedi en su filosofía en torno al budismo, del pensamiento judio-cristiano, y la fuerza se posiciona entre las religiones. Dice la máxima clásica, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Cuando nos dicen eso, están diciendo más que te vaya bien, según el autor, o que tengas suerte, que serían los símiles en nuestra galaxia. Expresa algo más ideológico, el deseo de que tú mismo, según el maestro Moreno, tus acciones y el resto del universo funcionen al unísono, que seas parte del cosmos. La fuerza es este campo mecánico que generan todos los seres vivos y en las que, como bien saben ustedes, hay personas que son más sensibles y otras no sensibles a la fuerza. Igual que el autor, yo tengo una cierta preferencia por las películas que son las precuelas, que él las clasifica pedagógicamente como la trilogía del sabio, donde por ejemplo quienes conocimos a Ben Kenobi ejemplificado en este gran actor, le cuenta a Luke que su padre pues fue traicionado por un joven caballero Jedi que lo mató. De alguna manera no le cuenta la verdad. Empiezan a introducir en Luke la historia de cómo era la República antes. Se van a hacer muchísimas comparaciones en este ensayo. Por ejemplo, hablan de los lugares tipo samurái, tipo el Ronin, que están muy presentes en la trilogía del héroe, ese contacto con los desiertos, con la naturaleza, pero también hablando del Estado en la posición que lo agrega Hegel. Y Hegel, recuerden que concibe al Estado como algo por encima del reino animal. También es en la trilogía del héroe, recuerden que hay un dictador, un emperador que es una figura político-religiosa, pues controla la fuerza, en donde sus decisiones son incuestionables. A diferencia de la trilogía del sabio, donde vemos este estado con estos guardianes de la galaxia que son los Jedi, que vigilan las decisiones de los senadores galácticos. Los senadores galácticos son presentados en la trilogía del sabio como burócratas, como débiles, y que poco a poco van siendo controlados por un senador. Y vemos también la figura de ascenso de este dictador, ¿no? Que puede ser el símil, dirían algunas ideologías políticas, de estos personajes carismáticos que a través del hartazgo se posicionan. La derecha tiene sus ejemplos, la izquierda tiene sus ejemplos. Yo me declaro abiertamente progresista, y es por eso que obviamente no coincidiría con esta versión de la derecha en que ese tipo de gente sería mesiánica, ¿no? Ese es un debate político-religioso, pero vamos a hablar de, por ejemplo, de estas comparaciones o de los grandes personajes como este. ¿Por qué el maestro Yoda ha trascendido tanto? Porque el maestro Yoda, en su lenguaje que cambia de la conjugación de los verbos, los tiempos, da una cátedra de, por ejemplo, dice el autor, 20 horas de las mejores clases de filosofía. En el último canon él hablaba, el fracaso es el mejor maestro de todos, ¿no? Cuando Luke siente que le ha fallado a su nuevo aprendiz. Pero una de las cosas más preciosas con las que yo me quedo que el maestro Yoda le dice a Luke en algún momento, seres luminosos somos, no esta materia cruda. No seríamos seres materiales con convivencias espirituales, sino todo lo contrario. Somos seres espirituales con convivencias materiales. Todas esa suerte de diálogos filosóficos en las que el autor, por ejemplo, recuerda a Hegel, recuerda a Platón, a Carl Schmitt, están muy presentes o de una manera muy pedagógica, muy concisa en este personaje. También, por ejemplo, otro gran arquetipo de la saga es el sable láser. El sable láser representa a través de los Jedi la lucha de una manera noble y sublime porque hay que acercarse al enemigo, que sería muy diferente del blaster, que el autor lo refiere como una cierta forma de moderno, de vulgar y hasta de cobarde. El halcón milenario también representa eso, la aventura o sobre todo el personaje que encarna Han Solo. Por ejemplo, el ejército clon también, ¿no? Los regímenes fascistas. Como ustedes bien recuerdan, en la segunda película de las precuelas, se habla de un ejército que lo mandaron a hacer a espaldas de estos protectores y guerreros de la galaxia, porque el que lo mandó a pedir, pues se murió. Como bien dice el autor, en el pecado está la penitencia y por estar ciegos fueron eliminados esta orden sacerdotal, esta orden religiosa. Los Jedi están muy confabulados con ciertas teorías del budismo, pero sobre todo con esta rama de la filosofía griega estoica, en las que, por ejemplo, se cita al emperador Marco Aurelio como uno de sus máximos representantes,
Y llega un momento del libro en que le preguntan a George Lucas, ¿está usted de acuerdo con esta faceta estoica de los Jedi de controlar absolutamente sus pasiones y sus apegos y dejar que solo la razón gobierne sus vidas? Y de alguna manera Lucas dice que no, que esa es una actitud arrogante, como se retoma en la última película. Haciendo una pequeña acotación, este libro es del 2017. Eso quiere decir que no le alcanzó para hacer una reseña de la penúltima película, que fue muy polémica. Me parece a mí súper importante compartirla antes de la última. Está el maestro Yoda, están los Jedi y como bien regresamos al punto, vamos a identificar esas grandes diferencias, esas grandes oposiciones de los Jedi, de los Sith. Vamos a poner algunas situaciones en particular. Hay un momento del episodio 3 cuando el maestro Windu decide saltarse todas las reglas del código Jedi y decir, vamos a asesinar al emperador, y Anakin se opone y dice, no, esto no se debe de hacer así. Ya saben cómo termina esa escena, que él cae al lado oscuro. Pero hay otra escena en la última de las películas de la trilogía del héroe, donde Luke está a punto de asesinar a Darth Vader y decide no hacerlo. Lanza su arma y dice, no te voy a asesinar, padre. Este personaje tiene otra vez este contacto con el lado luminoso. Y esa es la virtud más grande de Luke. Para llegar a ese nivel de control de las emociones que tienen los Jedi, tienen que ser entrenados desde pequeños. Tipo como los espartanos, ¿no? Que los arrancaban de sus familias. Hay un momento de la película en donde se pide entrenamiento para Anakin. Le dicen, no, es muy viejo, no se le puede dar entrenamiento. Uno se imagina, bueno, Luke casi le empezó a entrenar como un Jedi cuando era un adulto, igual que Rey, pero pues Anakin no es cualquier personaje, es el Mesías. Los Jedi son vistos como una suerte de monjes militares y guardianes de la galaxia que tienen que estar alejados de este contacto amoroso, privado, personal, y Anakin rompe todo eso. Entonces, Luke, que sí pudo vivir en una familia, que sí pudo experimentar las emociones, tiene, como diría el autor, esa doble visión de tener el bagaje y la sabiduría de la cultura Jedi y la vivencia propia. Es una necesidad de armonía, de unión entre opuestos que se ve en toda la película. La película está llena de dualismos. Por ejemplo, el agua, los Gungan contra la tierra verde de los Naboo, la reina y el esclavo Amidala y Anakin Skywalker, el sabio y el bufón Qui-Gon Jinn y Jar Jar Binks, el Jedi y el Sith, que se puede ejemplificar en cualquiera, Kylo Ren, Rey, Darth Vader, Luke Skywalker, el maestro Yoda, el emperador, los planetas de Tatooine, los planetas desérticos y la civilización que es Coruscant, donde está asentado el Senado Galáctico, pero también se lo presenta como una decadencia, ¿no? Esta decadencia de la corrupción, de la que ya hablaba Marco Aurelio, estas tentaciones del totalitarismo son muy vigentes. Otra de las grandes divisiones, en la trilogía del héroe no hay una separación entre el Estado y la iglesia, cosa que sí hay en la trilogía del sabio. Tatooine, por ejemplo, es representado según el autor como el viejo oeste. Él pone a unas ciertas figuras como que podría representar una teoría anticapitalista. Y por ejemplo Coruscant, que tiene que ver con la globalización, con la tecnología, procapitalista, ¿no? Eso mismo ahonda en las oposiciones en las que se habla en toda la serie. Otra de las comparaciones es la armamentística entre los civilizados, los salvajes, que aparecen con armas de fuego, y otras como por ejemplo los Jedi. Otro de los opuestos sería, por ejemplo, esa gran escena mítica donde el político religioso, que es el emperador, combate contra esta figura religiosa, donde el emperador le lanza los escaños del Senado a este religioso, burlándose de lo que pues de alguna manera representa la democracia, ¿no? Y rodeados de esos vacíos escaños, de políticos débiles que fueron controlados, está esa batalla siempre existente entre el bien y entre el mal. En Rogue One, para llevar los datos de la Estrella de la Muerte, sacrifican sus vidas. De alguna manera el autor justifica o se pregunta, o sea, ¿para qué dar mi vida por estas figuras revolucionarias? ¿De verdad voy a ver esta lucha utópica por las que estoy poniendo mi vida, mi carne, mis sueños? Si se dan cuenta, la saga está llena de figuras retóricas, políticas, que son muy vigentes con la realidad. Entonces, también es bien importante diferenciar entre las características del Sith y de los Jedi. ¿Cuáles son las características del Jedi? El Jedi controla sus emociones, tiene un desapego afectivo, considera la lucha esencial entre el bien y el mal. A ver, tú por aquí,
yo por allá. El Jedi contempla bien eso, o sea, este es el bien, este es el mal, este es el lado oscuro, este es el lado luminoso. El control mental sobre las criaturas inferiores, que el autor lo critica, ¿no? Como esta suerte de arrogancia y de falta de respeto hacia el otro. Rechazo al poder absoluto. Por eso hay un consenso, hay un consejo Jedi, cosa que no hay en los Sith. Uso de armas nobles, aprendizaje desde temprana edad, formación por parejas en esta relación vertical maestro-aprendiz y una uniformidad estética monástica, diría el autor también, fetichismo por las capuchas. ¿Cuál es su diferencia con sus antagónicos, con los Sith? Los Sith son egoístas, también se forman en parejas, pero en este caso solo una pareja para que no se destruyan entre todos. Tienen una falta de creencia entre el bien y el mal, para ellos todo es relativo. Incluso se cita a Nietzsche cuando se habla de los Sith. Tienen una sublimación de las emociones, de un fuerte entrenamiento físico, generan rayos, ¿no? Para hablar del canon, tienen una obsesión con el poder, tienen desprecio hacia los derechos del otro, fomentan el odio, le dan prioridad al individuo frente a la comunidad, tienen una uniformidad estética para ver todo y también tienen fetichismo por las capuchas. Hay algunas ideas a debate, como se cita por ejemplo a algunos autores conservadores, pero también a autores marxistas y filósofos de gran renombre como Zizek. Reconoce su trayectoria de este gran filósofo checoslovaco, pero dice: reducir todo a la política, maestro Zizek, es muy de viejo comunista. Yo ahí tengo mis diferencias con él y cita una obra excelente de Zizek que es Bienvenidos al desierto de lo real. El autor hace una crítica citando un libro de Sloterdijk. Dice: es muy llamativo que se acepte la lucha de los héroes para defender nuestra integridad física en el cine, pero no tanto para mejorar las condiciones socioeconómicas de otros colectivos. Y el autor dice: bueno, hay una profunda separación entre la cultura popular y el mundo real. El héroe defiende ser sincero y no ser egoísta en la pantalla grande. Consigue ser aplaudido siempre por el público. Le aplaudimos a Rey, le aplaudimos a Luke Skywalker. Y con el aplauso defienden a quien hace el bien en el cine, pero no se toma como modelo en la vida real. Los padres se quejan de que no hay justicia en el mundo y de que el mundo solo ve por lo suyo, pero enseñan también a sus hijos al mismo tiempo a ser egoístas y a poner el dinero y la propia ambición por encima de todo. Esa es la gran crítica del cinismo, y dice: ojalá la cultura de masas influyera tanto como critican sus detractores. Según él, es más fácil que un niño tenga esta sensibilidad por la justicia leyendo los cómics de Alan Moore, Watchmen o viendo las películas de Star Wars, que viendo la televisión que se ofrece hoy en día. Hay muchas ideas a debate. Yo también estoy muy entusiasmado y seguramente que yo sé que mucha gente que también es fan va a ir vestida de Jedi y todo eso, que es parte de esta cultura pulp. Así se abre el libro, ¿no? ¿Y qué es la cultura pulp? Dice: es volver a disfrutar el mundo como cuando éramos niños. El pulp viene de este papel corriente que se vuelve parte de las masas populares. Entonces es un privilegio vivir esta época donde el pulp es renovado. Vamos a ver cómo tratan los guionistas para cerrar con coherencia esta gran historia que involucra figuras, como ya dijimos, el Mesías, este choque entre ideologías progresistas, ideologías conservadoras, como también refiere el autor y el maestro Moreno, que ya es para mí un maestro. Aún podemos sentarnos, ojalá, a ver películas tranquilamente y disfrutarlas, ¿no? Yo es lo que voy a tratar de hacer, pero también les quiero compartir. Yo creo que esto es como le preguntarían a Peña Nieto, ¿no? Oiga, ¿cuáles fueron los libros que más marcaron su vida? Que no sé qué. Bueno, a veces también a uno lo agarran en bajada, pero yo diría que incluido con muchos otros. Yo soy muy fan de Octavio Paz, de Carlos Monsiváis. Y también, obviamente, este libro me ancla a otros grandes títulos, ¿no? Fíjense la belleza de lo que cita la bibliografía. Hay un autor que se llama Hamed, que habla de política cultural de las emociones. Arnault, antropología del budismo. Hawking, historia del tiempo, un recuento primeramente de las figuras de Newton, Galileo. Carl Schmitt, el concepto de lo político. Jasper, las emociones y los movimientos sociales. Onfray, tratado de ateología. Y Zizek, como ya lo citamos, el desierto de lo real. Las breves apreciaciones y citas que tengo sobre Fernando Ángel Moreno, este maestro español que
me parece un Jedi a la altura de las grandes circunstancias que estamos viviendo hoy. Un saludo a todos los fans de Star Wars, a todos los fans también que entienden que ahora, por lo menos yo entendí por qué nos gusta tanto la saga, ¿no? Sobre todo si tenemos esa inquietud del activismo, ¿no? El activismo, como bien se dice aquí, es una cosa bien importante. Como diría Gabriel Said, no importa cuántos libros lea uno, ¿no? Sino cómo se comporte uno después de leerlos. Quedan grandes enseñanzas de este libro. Ojalá que lo puedan, aunque sea ojear, consultar si es una lectura densa, una lectura que hay que dedicarle sus tiempos. Antes de la película, sobre todo, si ya vieron todas las películas, en este caso, para que ese día hagan una catarsis extraordinaria y disfrutemos mucho esta última entrega que tiene J.J. Abrams para nosotros. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver esta pequeña reseña. Que tengan una excelente noche y espero que también tengan buenas fiestas y excelente fin de año. Muchas gracias.